Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, transmito las disculpas de mis compañeros que no han podido estar conmigo, Miguel Ángel Pérez Escribano y David Hernández González. Y bueno, pues voy a ser yo el encargado de presentaros lo que hemos venido desarrollando este verano en el poblado medieval de Fontumbrillo. Hay un pequeño cambio en el título. Introducimos por error, no recuerdo si era reutilización, ¿no? Y realmente era análisis de espacios domésticos en el poblado medieval de Fontumbrillo, que pasa una pequeña palabra nos cambia totalmente todo el contenido de la comunicación, ¿verdad? Bueno, Fontumbrillo, yo creo que a estas alturas es un clásico de la arqueología medieval, por lo menos de esta zona del Valle del Duero, de Castilla y León, y prácticamente todo el mundo está familiarizado con él en mayor o menor medida. En cualquier caso, como hay asistentes que son de fuera de nuestro entorno, pues vamos a hacer una pequeña introducción a la zona arqueológica, después un breve repaso a la historia de las investigaciones para conocer también un poquito el punto de la investigación en que nos encontramos. Y finalmente, bueno, pues vamos a continuar con el planteamiento de la campaña de este verano y con esa interpretación, ese análisis preliminar de estructuras domésticas y con unas conclusiones muy preliminares porque todavía no hemos terminado el estudio de materiales, tenemos todavía documentación pendiente de analizar, pero bueno, si nos parece apropiado pues establecer este primer punto de encuentro en estas jornadas. Bien, esto es Fontumbrillo. Fontumbrillo es un gran complejo, son unas 15 hectáreas de territorio, que es lo que abarca el BIC. Es un bien de interés cultural declarado bajo la categoría de zona arqueológica y que comprende, si nos vamos al plano de aquí abajo, bueno, no he dicho que está en Valladolid, en Villalba de los Alcores, que está muy cerca, como decíamos, del monasterio de Matallana, prácticamente 5-8 kilómetros de donde Manuel Crespo pues, nos ha mostrado esa zona alfarera. Fontumbrillo, bueno, a nivel un poco más amplio, tiene varias zonas muy diferenciadas. Por un lado es el poblado de Fontumbrillo propiamente dicho, que abarcaría toda esta mambla y que está cruzada por varias carreteras contemporáneas. Después tendríamos hacia el sureste el poblado de Santa Coloma, del siglo XIII, que es posterior, que está bueno, pues limitado al sur por la cañada real de Fontumbrillo a Palencia del siglo XIII, y después hacia el oeste hay el barrio de San Pedro, que se conoce bastante poco, básicamente se reduce a los restos de una ermita y de la necrópolis asociada, y no sabemos si en algún momento llegó a tener un poblamiento, unos contextos habitacionales, al igual que tuvieron Fontumbrillo y Santa Coloma. Después este picón de aquí arriba, que es el descansadero de ganado, ya en el siglo XIII, cuando Alfonso X funda el Nombrado Concejo de la Mesta, ya está funcionando como descansadero. Y bueno, pues como curiosidad histórica también, a día de hoy, todo el bien de interés cultural viene a coincidir con la finca que sigue estando declarada como vía pecuaria y como descansadero de ganado, y que hoy en día pues, es propiedad de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Medio Ambiente, de la sección de vías pecuarias. Entonces, bueno, parece que el lugar es una fotografía en el tiempo que no se ha mantenido prácticamente inalterable con el paso de los siglos, ¿no? Nunca se ha construido encima de Fontumbrillo cuando se abandona en 1400, y es un poco la estampa que tenemos ahí. Si hacemos un acercamiento un poco más definido nos vamos a centrar solamente en la aldea de Fontumbrillo, bueno, pues tenemos también una serie de estructuras y de estancias que están ya excavadas o en proceso de excavación. Por un lado tenemos el castillo hospitalario del siglo XII, se fecha en torno a 1150, 1170, esos años que son un poco oscuros para nosotros en la documentación, y que sin embargo sí que hay constancia de que la Orden de San Juan de Jerusalén toma posesión del castillo. No relacionado con lo que a lo mejor uno podía pensar con ese conflicto con Al-Ándalus, sino que está dentro de ese contexto de las guerras entre León y Castilla. Es un punto defensivo que cobra ahí especial interés. Después, las estructuras del sur, que las hemos reinterpretado, durante años se estuvo especulando sobre si era un posible patio de armas del castillo. Realmente toda esta zona se construye 100 años después del castillo, cuando el castillo además ha perdido ese uso estratégico,
bueno, pues, punto a favor que podría tener esa interpretación, y sin embargo luego cuando las analicemos un poco más cercanamente vemos que se puede corresponder mucho más con algún tipo de majada o de explotación ganadera vinculada precisamente a esos años de la mesta que a esa interpretación inicial que se pudo dar en los años 90. El Fontubrillo además cuenta con un recinto bueno, pues fortificado en torno a ese castillo, ¿no? Que queda a un lateral y que estaría roto entre comillas por la puerta de San Pedro y por la puerta de la aldea, que son los dos accesos conocidos al lugar, sin descartar que hubiese alguno en otro punto más al norte, pero que sin embargo no hemos tenido constancia de él. Hay un palomar que queda extramuros también, esto es una posible cantera, y luego bueno, la dinámica interna es aparentemente sencilla porque no nos complica mucho. Básicamente consta de dos iglesias, la iglesia de Santa María con su necrópolis asociada y la iglesia de San Miguel, que está en algún punto de toda este área que pues, ha sido sondeada, pero con resultados muy con pinzas por la época en la que se hizo. Y bueno, pues la zona habitacional, que se correspondería con lo que se llaman los solares de los escuderos y con los cantales del abad de Matallana, que se llama porque Fontubrillo compartía propiedad cuando se van los caballeros hospitalarios en torno a 1250 entre la familia Tello de Meneses con don Alfonso, y la otra mitad del pueblo era propiedad del monasterio de Matallana, y bueno, pues eso fue fruto de muchos conflictos. Bien, no me quiero entretener mucho para no irnos del tiempo. Yo creo que con esta introducción hemos tenido más o menos un buen aperitivo. La historia de las investigaciones tampoco tiene grandes saltos. En los años 50 Palol y Battenberg ya estudian el lugar, están prospectando, van buscando, bueno, pues, en el mundo romano calzadas y una mansio que bueno, creen identificar allí, porque son años en los que bueno, todavía se confunden las producciones Duque de la Victoria, que son muy propias de este lugar, con las terras equilatas, y bueno, pues en un principio lo da como posible lugar de ubicación de esa mansio. En los años 80 es cuando 80-81 se inician las investigaciones a la luz de investigaciones más intensivas, y bueno, van de la mano de Julio Galdeón, el profesor de Historia Medieval ya fallecido en la Universidad de Valladolid, y por el Departamento de Arqueología de la misma universidad. Son esos años en los que bueno, pues se excavan todas las estructuras que hoy en día son visibles, son reconocibles, y bueno, pues fruto de toda aquella labor investigadora es una pues, cierta riqueza bibliográfica que hubo luego en los años siguientes. En los años 90 hasta el 2000 sí que hay contribuciones a congresos, hay varias publicaciones, no hay ninguna monografía, pero bueno, sí que nos da una muestra de los trabajos que se desarrollaron en aquel momento. Aquí bueno, pues hemos querido representar en color verde algunos de los sondeos que se han ido identificando fruto de aquellas campañas que están reseñadas en esta fotografía de Lírida. Y bueno, decir que en un momento dado las investigaciones se paran y bueno, pues Fontubrillo cae en cierto olvido, ¿no? A nivel investigador. Desde el año 2003 que se inaugura toda la dotación de didáctica que hay en el aula arqueológica hasta prácticamente 2013 pues desaparece, no hay ninguna aportación, no hay ninguna investigación nueva, las estructuras hay años que se ponen en uso turístico, hay otros que no, y bueno, pues llega hasta el año 2012 donde nos encontramos pues con un yacimiento que está un poco dejado de la mano de Dios, donde se ha invertido mucho y se ha investigado mucho, y que sin embargo creemos que todavía hay incógnitas y hay muchas preguntas que hacernos en torno a ese yacimiento, ¿no? Y bueno, pues decidimos en colaboración con el Ayuntamiento de Villalba de los Alcores pues ponerlo otra vez en uso, rescatarlo e intentar mantenerlo vivo tanto a nivel turístico, que de eso ya hablaremos mañana, como a nivel científico, arqueológico, porque entendemos que, bueno, pues que todavía guarda muchísimo potencial. Bueno, como os adelantaba hace un momento, nos hemos centrado en esta zona de viviendas, esta zona más definida. Esta fotografía se toma cuando ya se ha construido el aula arqueológica, que es esta que está aquí al norte,
y esta zona más definida es la zona donde el zócalo de la casa se está reconstruyendo, porque ahí es donde hoy en día hay una casa medieval reconstruida. Nosotros hemos centrado nuestra intervención de este año en la retirada de estos dos, bueno, les hemos llamado testigos, realmente eran cuadrículas que no estaban excavadas y que sin embargo nos interesaba mucho para poder dar cierta uniformidad y cierta lógica a toda esta manzana de viviendas, porque además entendíamos que había una serie de muros de diferentes épocas que, bueno, pues, en aquellos años se habían dado como simultáneas, ¿no? Entonces eso nos enmascaraba mucho lo que realmente estábamos viendo. Y por eso nos parecía que, bueno, lo más inmediato que había que hacer era una limpieza de todo el entorno y una retirada de testigos para poder también tener datos de primera mano de la estratigrafía y de cómo se comportaba esa dinámica arqueológica en el yacimiento. Teníamos además cierta hipótesis de partida. Esta todavía la tenemos muy en el aire, porque a través de análisis de altimetría no se ha podido traer aquí el diagrama, pero sí que nos ha parecido creemos ver cierta forma circular en una zona que topográficamente no se correspondería, es decir, esto que nosotros, bueno, yo lo he pintado aquí de azul, podríamos decir en foto aérea, bueno, pues esto es que es una lomita y lo que estáis viendo es una pequeña loma, un círculo, así que bueno, pues os puede estar enmascarando, ¿no? Realmente no es así, sino que lo que queremos ver es un foso que tiene unas dimensiones que vienen a coincidir con esta marca, más o menos circulares, ovaladas, de en torno a unos 100 metros de diámetro, algo más, y que es donde creemos que se origina esa aldea de poblamiento disperso que daría lugar a Fontumbrillo. Nosotros creemos que Fontumbrillo pasa por dos fases fundamentales, que son esa primera aldea y después lo que sería una villa de repoblación, es decir, ha cogido más entidad, esos primeros núcleos familiares, pues que en un momento dado pueden aparecer aquí sin ninguna razón más que tienen agua cerca y la mámula les permite controlar el territorio, es una buena zona de hábitat para seguir creciendo y bueno, pues es una de esas villas que forman todo ese entramado que hay en la zona. Vilva del Alcón, Mataplana, que nos ha contado Manolo antes, tendríamos Monte Alegre también, entonces bueno, se circunscribe dentro de toda esa red de repoblación de la zona. Lógicamente, dentro de esta hipótesis de partida, se nos queda dentro toda esta zona de viviendas, que además, como hemos visto, está cortada por toda esta estructura agrícola que ya hemos dicho que era del 13, con lo cual teníamos dudas sobre la cronología de estas viviendas. Bien, bueno, es un poco lo que os he contado ya. El castillo está fechado en el siglo XII, el recinto un siglo después, y nosotros llevamos las viviendas, sobre todo por ese análisis de estructura, es decir, bueno, pues para nosotros toda esta zona ganadera, toda esta granja de ovejas, tenara o como lo queramos llamar, bueno, pues tienen que cortar todo este lateral de viviendas. Por eso era tan interesante el testigo que vamos a ver ahora, es el testigo A. El testigo A nos encontramos con prácticamente son sondeos muy pequeños, lo que pasa es que están en positivo, ¿no? Hemos excavado un cuadro de en torno a 20 metros cuadrados, no es una gran superficie, y que sin embargo, bueno, pues ha sido muy interesante. Nosotros lo que hemos visto ha sido todo el proceso de derrumbe de las dos viviendas, y hemos podido comprobar cierto urbanismo que hay en Fontumbrillo, frente al discurso que se nos venía diciendo de que en Fontumbrillo no hay un urbanismo muy definido, a pesar de que, bueno, en fotografía sí que se ven calles, sí que se ve, pero se nos decía que no había cierta planificación, que no había pavimentos, que no había empedrados, que las calles seguramente estuvieran hechas de tierra. Y bueno, pues en la excavación del testigo A, lo que sí hemos visto es que precisamente hay un nivel de cantos calizos que funciona como calle, que además viene a organizar la estructura de las viviendas. Encontramos una vivienda a un lado, otra a otro, estas son las líneas de fachada, la calle está en medio, y además las puertas se abren hacia la calle, evitando la acción de elementos predominantes que vienen del norte, vendrían por aquí.
De este testigo, además, hemos podido comprobar bueno, pues un poco esa dinámica de las viviendas. Sí es verdad que el mejor ejemplo de vivienda lo tenemos en esta de aquí, que ya fue excavada en los años 80, pero no teníamos datos concretos sobre la estratigrafía ni bueno, cómo funcionaba realmente. Lo que vemos es que, bueno, sí que viene siguiendo el mismo patrón que todas las viviendas de Fontubrillo. Realmente ahí no tenemos ninguna gran aportación, puesto que tienen silo, tienen horno doméstico, que es por ejemplo el que hemos excavado este año aquí, la UE 1027, 1011, etc. Y que, bueno, pues son estructuras muy modestas, muy pequeñas, con un zócalo de piedra, con un alzado de tapial, y que, bueno, pues seguramente tuviesen techumbre a un agua, puesto que no hemos encontrado indicios de apoyos en el centro de la habitación que nos pudieran llevar a pensar, bueno, pues en una techumbre a los aguas. Bueno, aquí hemos puesto un modelo tridimensional hecho con fotogrametría, un poco para ilustrar. Y bueno, pues este es un detalle del horno doméstico, ¿no? El horno ha sido muy interesante porque hemos visto que se planifica con la construcción de la casa, por lo cual sabemos ya que estamos con hornos que son tan viejos al menos como la estructura que estamos excavando, que son hornos de una cámara, imagino que para hacer pan y cocinar y poco más. Y bueno, pues en este caso concreto sí que hemos documentado, aquí tenemos la UE 1022, que es el derrumbe del horno sobre el que estaba además el derrumbe de la casa, por lo cual sabemos que el horno estaba en pie, o estaba al menos íntegro, en el momento de producirse el derrumbe de la vivienda, por lo cual, bueno, pues es un dato por lo menos interesante para poder luego también analizar el resto bueno, pues de datos y que hemos ido extrayendo de la excavación. Aquí además al lado tenemos una pequeña estructura cuadrada hecha de barrillo, de adobe, que, bueno, pues identificamos como una pequeña leñera, pues a lo mejor para tener el sarmiento, las pequeñas ramillas que necesitasen para encender el horno. También es verdad que puede funcionar como un pequeño hogar auxiliar y que sin tener que hacer uso de ese horno bueno, pues sirviera para cocinar. Bueno, como no me quiero detener mucho, que me están pasando ya baja del tiempo. Bien, hemos visto esta la vivienda tipo, que os he señalado hace un momento, ¿no? Pues igual en torno a 20 metros cuadrados, con un silo, con un pequeño rebaje funcional de hogar y con un horno también aquí en la esquina. Y este es el testigo B, que es el otro, el que tenía forma de L, que hemos excavado también. Este es interesante, también estratigráficamente funciona muy similarmente. Hay un gran derrumbe, que es el que produce el colapso de la estructura, y sin embargo, este ha sido muy interesante, no tanto por bueno, pues, los diferentes niveles que nos van a aparecer, sino por los dos elementos que hemos documentado. Primero, este muro, del cual no tenemos ninguna constancia, y que es el que nos ha permitido diferenciar también esta otra zona de calle que sí que estaba excavada ya, pero que al no tener posibilidad de relacionarlo con un contexto arqueológico inmediato, bueno, pues, tenemos una información muy limitada. Lo que hemos visto con la excavación de este sondeo es, bueno, por un lado, este gran silo, que tiene en torno a 2 metros de profundidad, 1,60 metros de ancho. Hemos calculado así abajo que podría albergar en torno a 1 tonelada de grano y bueno, pues sería básicamente para alimentar a una familia entera durante un año sin ningún tipo de problema, poniendo además una barra de pan de kilo durante todos los días, por lo cual yo creo que era un lujo. Es un silo que es interesante porque está muy estratificado, pero es que además tenemos 2 niveles de derrumbe y está excavado sobre uno de ellos, con lo cual aquí tenemos cierta problemática interpretativa, porque si se nos ha venido abajo primero el edificio y este silo está hecho luego encima de otro derrumbe que además está hecho sobre otro derrumbe, es lo que todavía tenemos que hilvanar bien, ¿no? No lo tenemos muy claro y esperamos que el análisis de los materiales nos pueda poner un poco sobre la pista de lo que ocurre aquí. Finalmente, bueno, pues este es el plano final que nos ha quedado, que un poco nos viene a ilustrar la orientación de las estructuras, como el castillo y la granja van por un lado, como estas estructuras domésticas van por otro, y además tenemos como estos nexos entre viviendas, no sabemos si son traseras. Creemos que aquí estamos ante 2 momentos diferentes,
que en los años 80 bueno, pues se dio como un único nivel cuando realmente pues había dos momentos de ocupación diferenciados. Y luego además tenemos estas dos calles, que son las que hemos estado viendo, que son las que nos muestran ese cierto grado de, bueno, pues de urbanismo, aunque sea muy tímido, muy endeble, pero que en cualquier caso lo hay y bueno, pues, habría que seguir documentando en próximas campañas para ver qué ocurre al otro lado bueno, pues de la zona donde estamos excavando. Conclusiones, bueno, como decía al principio, es todo muy preliminar y prácticamente son datos extraídos de los diarios de campo y ahora es cuando empezamos a, bueno, pues analizar todo. De momento, como hipótesis de trabajo, bueno, pues, tenemos mucha limitación de esas primeras campañas de excavación. Nos faltan datos arqueológicos sobre el origen de Centumbrillo, sobre esos siglos X-XI, que son los más interesantes y los que nos gustaría empezar a rastrear en próximas campañas, sobre todo seguir a ver ese posible foso que circunvala esa zona, bueno, pues para ver realmente si existe tal foso y luego qué tamaño tiene, qué profundidad tiene, qué cronología tiene y bueno, qué otros datos nos pudiera dar. Y luego, bueno, pues en la zona de viviendas, de momento sí que nos han aparecido dos monedas, nos viene a dar una ocupación datable segura entre los siglos XII y XIII, pero las monedas son de Alfonso VIII, son dos dineros y bueno, pues es más o menos la fecha cronológica que podemos manejar, al menos en los niveles donde han aparecido. Por lo tanto, a día de hoy no podemos afirmar que se trate de viviendas del siglo XI, a pesar de que sí hemos visto que hay cierta intensidad en su uso y bueno, pues en próximos encuentros pues os pondremos sobre la pista de nuevos hallazgos. Nada más, muchas gracias.